Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head. Think this shit through or just... Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os vengo a traer un vídeo un poco diferente, ¿vale? Os vengo a traer un vídeo de cómo empezar en el mundo de las corruptas. Me lo habéis pedido mucho últimamente en los streams de Chaco, una build para empezar, una build para novatos, cómo hacer dinero siendo nuevo en corruptas. Pues bien, hoy os vengo a traer la guía definitiva, ¿de acuerdo? Os voy a traer, os digo, la build, tanto la build como jugarla, ¿vale? Principalmente, os recomiendo esta build de arco de guerra. ¿Por qué? Actualmente el arco de guerra es un arma súper fuerte, ¿de acuerdo? Puede matar lanzas, puede matar espadas, puede matar cursers. Realmente lo pueden matar todo bien jugado. ¿Y por qué también arco de guerra? Porque es una build que no requiere ni maestría ni especialización para tener los hechizos PvP. No requieres una maestría 70, 80 como sí sería el caso de la lanza, con lo cual no sería un buen arma para principiantes. Pero en cambio el arco no requiere ni maestría ni spec. ¿Por qué? Porque a maestría 3 ya tenemos todos los hechizos de PvP, que viene siendo este saltito. Este saltito es lo único que necesitamos para poder jugar esta build. Eso es una razón. Y la segunda razón, obviamente, que es una build muy barata que cualquiera se puede permitir. Y la build sería la siguiente. Botas de placas, da igual que botas de placas, siempre y cuando llevemos el sprint del medio. Pueden ser de soldado, de guardián, de caballero, da igual, las que tengáis más spec o la que más rabia os den. Botas de placas con el sprint del medio, con la pasiva de defensa. Chaqueta de asesino, siempre la jugaremos con invisibilidad en PvP. La excepción de jugar con muro de llamas es cuando juguemos contra otro arco de guerra. Pero en este caso jugaremos con muro de llamas, pasiva en daño y en el arco jugaremos el veneno. Pero eso vamos más adelante, ¿vale? En casco os recomiendo hábito de mago. ¿Por qué? Porque es muy barato y nos brinda mucho daño por el veneno. Siempre y cuando juguemos contra rango usaremos el veneno, ¿de acuerdo? Y cuando juguemos contra melee, así sea una espada, una hacha... una lanza, jugaremos el empujón, ¿de acuerdo? Y eso. En el arma jugaremos de manera estándar la primera Q. Esta Q es un cono, es una Q que se tira enfrente y hace como un cono. ¿Qué pasa si el enemigo entra en contacto con ese cono? Pues lo empujaremos para atrás, con lo cual podremos usar la Q tanto como para cancelar casteos como para empujar en caso de que sean melee, ¿de acuerdo? Vale. Esta Q la recomiendo cuando sean melee 100%. Cuando sea un arco de guerra nuestro contrincante, usaremos el veneno automáticamente. Si es un arco de guerra, si lleva armadura de valor o armadura de placas, usaremos el veneno, ¿vale chicos? El W siempre usaremos la W del saltito. Esto es el core, ¿vale? Esta W es lo más importante del arco, lo que lo hace fuerte, es esta W. Y la E es la E, es una E que se tira a línea recta y según el rango al que le deamos a nuestro enemigo le haremos más o menos daño, ¿vale? Con la tortilla, que es la comida que usaremos, tendremos muy poco cooldown en la E, cada 8 segundos más o menos, 8 y medio, ¿veis? Y eso. De comida usaremos tortilla, lo dicho, siempre. Y de poción usaremos poción de curación siempre. Y los combos son muy fáciles. Imaginaros que tenemos un melee, ¿no? Una lanza melee que nos quiere pegar. Vale, la lanza iniciará con la E. Nosotros la podemos cancelar con la Q, su E. Con lo cual le haremos un counter. En caso de que nos siga jugando agresivo, le podremos, o bien, podremos saltar, meterle una Q y irnos, y la E. O lo podremos empujar y atosigar a Q, seguir pokeando, meterle una E, Q... ¿Vale? Importante, en caso de que sea un rival melee y nos consiga llegar cerca, tiraremos el invi y haremos tiempo hasta tener nuestros cooldown de vuelta. Así sea la W, las botas o el casco, lo que necesitemos. Saldríamos del invi, tiraríamos W, podríamos tirar la E, la Q y podríamos correr y seguir pokeando, ¿vale chicos? Esta build es muy buena para principiantes por eso, porque es muy barata, no requiere spec y puede matar a todo el meta, ¿vale? Y básicamente esto. Ahora vamos a ir con las corruptas y a daros tips. Nos vemos ahora. Vale chicos, pues ya estamos aquí delante de la corrupta, ¿vale? Esta es la apariencia visual de una corrupta. Todas las corruptas se van a ver así, rojitas, naranjitas.
Vale, una vez veamos una piedra de estas, le haremos clic y aquí podremos elegir el nivel. ¿En qué se diferencian los niveles? Básicamente hay tres niveles: nivel cazador, acechador y homicida. Yo, si sois muy nuevos y no sabéis nada de PvP, os aconsejo que empecéis por el nivel de cazador. Las de nivel de cazador solo se podrán encontrar en mapas de zona azul y amarillo. ¿Por qué os aconsejo empezar en estas? Porque para entrar requeriréis de 800 de IP, o sea, con un tier 4 plano podréis entrar. Y importante, si os matan en esta mazmorra no perderéis el equipo. Importante, simplemente os tumbarán y podréis buscar otra corrupta y continuar vuestro proceso. También importante, si vosotros matáis a alguien, tampoco le quitaréis el equipo. Es importante que lo sepáis. Son como mazmorras de contacto, para que vayáis acostumbrándoos al PvP. Vale, luego tenéis el nivel 2, o conocido como Stalker. Aquí para entrar ya se pone un poco más seria la cosa. Aquí necesitaréis 900 de IP, de item level, y aquí sí que perderéis el equipo si os matan. Tanto si matáis a alguien le quitaréis el equipo, y tanto si os matan a vosotros perderéis el equipo. Y luego tenéis las famosas Slayer, homicida. Este es el máximo nivel. Aquí no os recomiendo entrar, a no ser que ya dominéis vuestra build, ya la tengáis full spec, más o menos hayáis jugado bastante en PvP. Y eso, para entrar aquí requeriréis de 1200 de IP, y aparte del IP os pedirán fama, ¿vale? O sea, infamia. Creo que son 100.000 de infamia para poder entrar. No recuerdo muy bien cuánto es, pero alrededor de 100.000 de infamia para que os deje entrar. Nosotros nos centraremos en las de acechador. Esta build está pensada para acechador y eso, ahora entraremos y enseñaremos un par de truquitos, cómo movernos, qué hacer y qué no hacer, ¿vale? Vamos a ello. Vale, chicos, una vez dentro de la corrupta, la apariencia que tiene es esta. Este es el famoso tótem que se puede activar o no. ¿Qué diferencia hay entre activarlo o no? Si lo activamos, yo lo voy a activar ya porque tenemos 90 segundos para activarlo, si no desaparece. La diferencia entre activarlo o no, básicamente es que haya mayores posibilidades de que te invadan, ¿de acuerdo? Si lo activamos, como es el caso, nuestro caso, habrá 100% de posibilidades de que podamos invadir o nos invadan a nosotros. En caso de que no lo activemos, habrá unas posibilidades muy bajas, pero seguirá habiendo posibilidades de que nos invadan. Básicamente, si queréis farmear PvE cofrecitos, no lo activéis. Si queréis PvP, aprender a jugar PvP y ganar más silver, porque realmente se gana más silver en PvP, activarlo. Como nosotros estamos enseñando a jugar PvP y la intención de este vídeo es que aprendáis a jugar PvP, lo vamos a activar, ¿vale, chicos? Y ahora seguimos con los tips. Importante con la build de arco. En PvE vamos a jugar los siguientes hechizos. Vamos a jugar el primer hechizo, la primera Q y la tercera pasiva. Esto en PvE. En pecho nos vamos a poner el curar, en el casco vamos a seguir con veneno y en botas el sprint general. Vale, bien, ¿qué hacer cuando entramos en una mazmorra corrupta con nuestra build? Lo primero que deberemos hacer al entrar en una corrupta es limpiarnos un cuadrado. ¿Por qué? Porque esta build se basa en el quiteo, en el hit and run, en pegar y correr. Con lo cual, lo primero que debemos hacer es limpiar el cuadrado. Para así, en caso de que nos invadan a nosotros, tener un cuadrado limpio para poder pelear sin problemas. ¿Veis? Limpiamos el cuadrado. Como veis, vamos bien de daño. No le falta daño a la build. A pesar de que sea barata, es muy buena la build. Que sea barata no significa que no sea buena. Es muy buena. Y bien, una vez limpio el cuadrado, ya estaremos asegurados. Lo siguiente que debemos saber en las corruptas. En las corruptas siempre hay 3 cofres, ¿vale? Siempre hay 3 cofres. Y siempre salen 2 de ellos en un boss, que son estos cuadrados. Siempre va a haber un cuadrado con un punto en centro. Esos son bosses, son jefes de mazmorra. Y ahí siempre va a haber un cofre, uno en cada uno. Y el tercer cofre siempre se va a encontrar en esta forma de T. Siempre va a haber esta forma de T y aquí va a estar el tercer cofre siempre. Y básicamente con el arco es esto, tener tu cuadrado limpio y ya. Vale, vamos con los counters de esta build. Yo personalmente no he encontrado un counter como tal, pero sí que es cierto que hay armas que sí que se le complican, como puede ser una espada ancha porque tiene mucha velocidad de movimiento, una ballesta ligera porque tiene mucho daño a rango, pero básicamente yo no he encontrado ningún counter como tal a día de hoy a esta build, con lo cual es muy poderosa.
Y lo dicho, limpiaremos nuestro cuadrado y iremos a por los bosses y los cofres, ¿vale? Ahora, cuando tengamos PvP, os enseñaré un poco cómo funciona un PvP, chicos. Así que eso, vamos a ello. Vale, chicos, nos han mandado a invadir a nosotros. Como podemos ver aquí, no hay un cuadrado limpio. Cuando entréis a invadir vosotros, cuando os manden a vosotros a invadir y no haya un cuadrado limpio, vuestra prioridad va a ser limpiar un cuadrado. Yo, por ejemplo, voy a limpiar este cuadrado, ¿vale? Vale, en PvP iniciaremos con este kit de habilidades. A mí me gusta iniciar con la tercera pasiva, que lo que hace es por cada básico le reduzco la defensa un 2%. Se puede acumular 3 veces, con lo cual un 6% menos de defensa. Me gusta usar esta pasiva cuando son rango. Si son melee, suelo ponerme la primera que le mete un slow, le ralentiza cada básico. Vale, siempre iniciaremos con esto. Yo siempre inicio con este kit de habilidades en arco. En casco siempre inicio con empujar, en casco por si es un melee, poder denegar rápido, y si es un rango es tan fácil como irse para atrás y cambiarte a veneno de nuevo, ¿de acuerdo? En pecho siempre iniciaremos con invisibilidad, y si vemos que es, por ejemplo, otro arco de guerra, pues lo dicho, iremos para atrás, nos cambiaremos, nos pondremos el veneno en la Q, nos pondremos el reflex de fuego y nos pondremos el veneno en casco, ¿vale? Y en botas usaremos el sprint en medio y ya, yo lo juego así. De comida usamos tortilla y de poción curación, ¿vale, chicos? Lo dicho, lo que debemos hacer ahora es limpiar un cuadrado. Cada vez que os manden a vosotros invadir, limpiaremos un cuadrado. Para así, en caso de que nuestro enemigo nos meta mucha presión, tener un cuadrado siempre disponible. Para poder correr en círculos, básicamente. Así que eso, yo limpiaré el cuadrado y en cuanto hagamos contact, le daremos duro. Espero que sea una build meta como una espada o una lanza para así poder demostraros el poder de esta build. Bien, yo ahora mismo tengo mi cuadrado casi limpio. ¿Por qué limpio el cuadrado? Aparte de para poder correr sin ningún tipo de peligro durante la pelea, en caso de lo que necesitase. En caso de que sea una espada, también le quito a los enemigos para que pueda prestaquear, ¿de acuerdo? Ahí viene el enemigo, es un Frost, no es difícil, no es un matchup que sea un counter nuestro, le podemos quitear con la E, le damos con la E. En este caso lo que deberíamos hacer es ir para atrás y ponernos veneno y jugar con la pasiva, esta pasiva y hábito de veneno. Yo, como le he metido en combate, pues voy a seguir follow up, ¿vale? Voy a seguir así en combate. A no ser que nos deje salir de combate. Vale, nos ha dejado salir de combate. Pues lo dicho, nos ponemos veneno en casco y la tercera pasiva, ¿vale? Salimos de cooldown y empezaremos a pelear. Voy a renovar comida porque se me va a acabar. Y voy a jugar agresivo, ¿vale? Le voy a jugar agresivo, así que esto nunca lo hagáis en PvP. Nunca tiréis las botas. Nunca tiréis las botas para acercaros a vuestro enemigo. Vale, activo veneno, le meto un básico y con esto ya le estoy quitando vida. ¿Veis que está perdiendo vida? Eso es por el veneno. Así de fácil es. Le pokeo con una E, la fallo, tiene capa de Linhurst. Esta capa vale ya más que toda nuestra build, chicos. Solo la capa vale más que toda la build. Lo que no sé es por qué no intenta pelear. Ahí se defiende, intentamos impactar con la E, la fallamos, activamos veneno otra vez, le metemos un básico y ya está, ¿veis? Pum, básico y ya entra en veneno. Ya le hacemos daño, le perseguimos con la W, intentamos impactar otra E. Soy muy malo con la C, lo sé, no estoy acostumbrado a este tipo de armas. Ahora que él ha activado el pecho, ¿veis que ha activado el pecho? Ahora activamos el invi y le denegamos el pecho. Lo usamos de manera defensiva. Le metemos básico, Q, nos alejamos un poco, botas para curarnos, veneno en casco, W para acercarnos, E y Q. Y ya estaría. 33.000 de fama PvP gratis. Nuestra build es muy barata y lo dicho, solo la capa pues nos paga la build, ¿de acuerdo? Ahora mismo llevo un precio tan elevado de la build por el tema de las pociones. Las pociones es lo que vale, o sea... ¿Veis? Nuestra build vale 50.000 de silver. Con lo cual, solo la capa nos ha pagado la build. Y así de fácil, familia. Es muy fácil de usar esta build. Muy fácil. No requiere ni spec ni maestría, chat. Y eso, ahora os voy a enseñar más PvPs un poco más fluidos. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo y que os guste la build. Sigamos.
Vale, le hemos jodido muchísimo con esto. Vale, es un arco como nosotros, es nuestra misma build. Aquí deberíamos jugar con hábito de magos, deberíamos llevar veneno y aquí deberíamos llevar veneno también. Tanto en la Q como en el casco. Pero bueno, ya que le he pegado y le hemos quitado la mitad de la vida, vamos a intentar jugarle así. Vale, ahora que estamos fuera de combate, nos vamos a poner veneno en la Q, veneno en el casco y nos vamos a poner en el pecho el reflejar llamas, ¿vale? Esta es la composición que debemos jugar contra arco. Esta pasiva, este pecho y este veneno, ¿de acuerdo, chicos? Ahora que tenemos los hechizos, vamos a jugarle. Vale, fallamos la E, él no la falla, no pasa nada, tenemos pecho de fuego. El que pecho lleva, él lleva IMI, él no sabe esto. Casi nos da con esto, volvemos a fallar la E. He dicho que esta arma no es para mí, soy muy malo. Pero con el veneno le reventamos. Si os fijáis, le estamos reventando estos los venenos. Tira la W, tiro la E a Predit, la fallo, como no. Básico con veneno, otro veneno de Q. Tenemos poti de curación, tenemos la E, headshot por lo menos, y lo matamos. Por lo menos la última E la metemos, chicos. Y así se juega contra arco, contra nuestra misma build. Ahora, en caso de que nos maten, tendríamos una build de repuesto. Y es muy fácil, chicos. Así es como se consigue dinero en Corruptas. Vale, continuamos. Vale, nos ha dado 109.000 de fama, gente. Esto es dinero, 600.000 de fama, let's go. Vale, alright. Nuestra build vale 50.000 de plata, así que nada mal. La verdad, nada mal, not bad. Vale. Pues nada mal, la verdad, gente. Nuestra build vale 55.000 de plata, Llevamos 1.000.000 en 2 peleas, con lo cual... Muy bien. Lo que vale la build con lo que ganamos, renta mucho. Pues nada, seguimos. Vale, es una trinidad. Metemos la E. Tiene arpón. Sí, veis. GG. 242k. Nuestra build vale 55.000. Así que full profit. GG. Y eso ha sido todo, familia. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad la build. Y nada, si queréis más vídeos de este estilo, hacérmelo saber con un buen like, ¿vale? Espero vuestros comentarios acerca de la build, si os ha sido de utilidad, de si no, de si cambiaríais algo. Y eso, espero que os haya gustado. Un besito enorme y nos vemos en la próxima, chicos. Chao, chao.